a ver el módulo 1, configuración básica del dispositivo. Algo que ya revisamos y ya vimos, pero vamos a hacer un recorderis dentro de lo que es el nuevo módulo de Switching, Routing and Wireless. Este es el segundo módulo. Sí, son 16 módulos. Esperemos poder ver por lo menos hasta el 10 en esta segunda parcial. Entonces, el módulo 1 es configuración básica del dispositivo, donde nosotros vamos a ver, ¿sí?, las animaciones, videos, pruebas y algunas cosas más. Dentro de lo que vamos a ver, laboratorios, actividades en clase, cuestionarios y resumen del módulo. Dentro de esto, la configuración básica para parámetros iniciales del switch, configuración de puertos de un switch, acceso remoto, configuración básica de un router, verificar redes conectadas directamente. Dentro de lo que es la configuración básica, está lo que es la secuencia de arranque de un switch. Después de encender un switch Cisco, pasa por la siguiente secuencia de inicio de 5 pasos. Primero, el switch carga un programa de autocomprobación de encendido. Almacenado en la ROM, verifica el subsistema de la CPU. Este comprueba la CPU, la memoria RAM, la memoria de RAM y la parte del dispositivo flash, que integra el sistema de archivos flash. El segundo paso, a continuación, el switch carga el software del cargador de arranque. El cargador de arranque es un pequeño programa almacenado en la memoria ROM, que se ejecuta inmediatamente después de que el POS se completa correctamente. El gestor de arranque realiza la inicialización del CPU de bajo nivel. Inicializa los registros de la CPU que controla dónde está asignada la memoria física, la cantidad de memoria y su velocidad. Como cuarto paso, el cargador de arranque inicializa el sistema operativo flash en la placa del sistema. Y finalmente, el cargador de arranque localiza y carga una imagen del software del sistema operativo iOS predeterminado en la memoria y le da el control del cambio al iOS. Continuando dentro del comando boot system, después de encender el switch, pasa por la siguiente secuencia de inicio de 5 pasos. Si no establece esta variable, el switch intenta cargar y ejecutar el primer archivo ejecutable que puede encontrar, el sistema operativo iOS. Luego inicializa las interfaces utilizando los comandos Cisco que se encuentran en el archivo de configuración de inicio. El archivo startup.config se llama config.txt y se encuentra en la parte de la memoria flash. El ejemplo, la variable de entorno boot se establece utilizando el comando de modo de configuración global, boot system. Observe que el sistema iOS se ubica en una carpeta distinta y que se especifica la ruta de la carpeta. Use el comando show boot para ver la configuración actual del archivo de arranque iOS. Nosotros estamos dentro de lo que es el switch, ¿sí? Podemos inicializar dentro del comando global el boot system y me va a dar toda la información relacionada a esto. Donde el boot system es el comando del sistema, flash del dispositivo de almacenamiento, la ruta del archivo del sistema de archivos y el nombre del archivo iOS. Luego tenemos la parte izquierda del switch, donde vamos a hacer los indicadores del LED de un switch. En la parte del LED del sistema vamos a tener el SID, el RPT, el STATEM, el duplex, el speed y el point. Dentro del que es el sistema SID, muestra si el sistema recibe alimentación y funciona correctamente. Luego tenemos el RPS, que es la fuente de alimentación redundante, muestra el estado de RPS, de la fuente. El estado del puerto está, cuando está verde, indica que el modo de estado del puerto está seleccionado, que es el valor predeterminado. El estado del puerto puede ser entendido por la luz asociada a cada puerto. La LED de modo duplex del puerto, cuando el LED es de color verde, indica que se ha seleccionado el modo duplex del puerto. El duplex de puerto se puede entender como la luz asociada a cada puerto. Lo que es el speed, cuando está verde, indica que se ha seleccionado el modo de velocidad del puerto. La velocidad del puerto se puede entender por la luz asociada a cada puerto. Y por último, la alimentación a través de Ethernet. Presenta si el switch es compatible con PoE, indica el estado según los puertos del switch. El botón Mod se utiliza para moverse entre los diferentes modos Stab, Duplex, Speed o PoE.
Entonces aquí tenemos una representación de cada uno de los indicadores con su luz respectiva. Ejemplo, el POE. Si está apagado, no seleccionado, no hay problema. En verde, seleccionado. Verde intermitente, no corresponde. Ámbar, no corresponde. Blinking ámbar, no seleccionado, problemas de puerto presente. Verde y ámbar, alternado, falla en el enlace. Tenemos en cada uno de ellos, ¿sí?, configuraciones distintas y representaciones según los códigos. La recuperación tras un bloque del sistema. El cargador de arranque proporciona acceso al switch. Si no se puede usar el sistema operativo debido a la falta de archivos del sistema o el daño de estos. El cargador de arranque tiene una línea de comando que proporciona acceso a los archivos almacenados en la memoria flash. Se puede acceder al cargador de arranque mediante una conexión de consola con los siguientes pasos. 1. Conecte una computadora al puerto de consola del switch con un cable de consola. Configure el software de emulación de terminal para conectar al switch. Desconecte el cable de alimentación del switch. Y por último, el 3, vuelve a conectar el cable de alimentación del switch, espere 15 segundos y a continuación presione y mantenga presionado el botón Mod, mientras el LED del sistema parpadea con luz verde. Continúe oprimiendo el botón Mod hasta que el LED del sistema se torne ámbar por un breve instante y luego verde. Después suelte el botón Mod. El boot relay switch aparece en el software de emulación del terminal en la PC. La línea de comando del bootloader admite comandos para formatear el sistema de archivos flash, volver a instalar el software del sistema operativo y recuperar una contraseña perdida o olvidada. Por ejemplo, el comando dir puede usar para ver un listado de archivos dentro de un directorio específico. La configuración de acceso a la administración de un switch. Para el acceso a la administración remota de un switch, esto se debe configurar con una dirección IP y una máscara de subred. Para administrar el switch desde una red remota, el switch debe configurar con un puerto de enlace predeterminado. Este es un proceso muy similar a la configuración de la información de dirección IP con los dispositivos host. Bueno, como se puede ver en la ilustración, se debe asignar una dirección IP a la interfaz virtual del switch. La interfaz virtual, en una interfaz virtual, no un puerto físico del switch, se utiliza un cable de consola para conectarse a una PC, de modo que el switch pueda configurar inicialmente. Las configuraciones de la parte virtual. De manera predeterminada, el switch está configurado para controlar su administración a través de una VLAN 1. Eso es un estándar que viene ya al inicializar el switch. Todos los puertos se asignan a la VLAN 1 de manera predeterminada por motivos de seguridad. Se recomienda usar una VLAN de administración distinta de la VLAN 1. Configure la interfaz de administración. Desde el modo de configuración de la interfaz VLAN se aplica una dirección IP versión 4 y una máscara de subred a la parte virtual de la administración del switch. El SB1 para VLAN 99 no aparece como activo hasta que se crea la VLAN 99 y haya un dispositivo conectado a un puerto de switch asociado con la VLAN 99. Nota, es posible que el switch deba configurarse para IP versión 6. Por ejemplo, antes de que se pueda configurar la dirección IP versión 6 en un Cisco Catalyst 2960 con iOS versión 15, deberá ingresar el comando de configuración global SDM, preferir Dual IP versión 4 a IP versión 6 default, y a continuación reiniciar el switch. Y la configuración de la parte virtual tenemos, ingresa el modo de configuración global, con el palabra configure terminal, ingresa el modo de configuración de interfaz, ¿sí? Al ya estar en la configuración global, con el comando interface VLAN 99, configura la dirección IP versión 4 de la interfaz de administración, con el comando IP address, la dirección IP y su máscara, configura la dirección IP versión 6 de la interfaz de administración, con el comando IP versión 6 address y la dirección IP versión 6 con su máscara. Habilita la interfaz de administración como con la palabra no shutdown, vuelvo al modo privilegiado que viene a ser con la palabra enter. Y por último guardo las configuraciones de ejecución de inicio
con el comando copy running config startup copy. Configura el gateway predeterminado. En el switch se va a administrar de forma remota desde redes que no están conectadas directamente. Se debe configurar con un gateway predeterminado. ¿Sí? ¿Y cómo sería el proceso? Ingreso el modo de configuración global con la palabra configure terminal. Configura el gateway. ¿Cómo? Pongo IP default gateway y el gateway que tengo por default. Vuelvo al modo ejecutable, o al modo privilegiado, perdón, con la palabra end. Guardo las configuraciones con el comando copy running config startup config. Para verificar la configuración, el comando show IP route brief o show IP versión 6 interface brief son útiles para determinar el estado de las interfaces físicas y virtuales. La información que se muestra confirma que la interfaz VLAN 99 se ha configurado con una dirección IP versión 4 e IP versión 6. Aquí tengo en el switch show IP interface brief, que voy a obtener la interfaz de la VLAN 99, la dirección IP, ¿sí? El modo de configuración manual, ¿sí? El estatus del protocolo y todo lo demás. Entonces aquí también tenemos con el IP versión 6 dándome a qué VLAN está, la dirección IP y su MAC. Las configuraciones del puerto del switch. La configuración en duplex. La configuración en duplex o la comunicación completa aumenta el ancho de banda eficaz al permitir que ambos extremos de una conexión transmitan y reciban datos simultáneamente. Esto también se conoce como comunicación bidireccional y requiere microsegmentación. La LAN microsegmentada se crea en un puerto de switch, tiene solo un dispositivo conectado y funciona en modo duplex completo. No hay dominio de colisión asociado con un puerto de switch que funcione en modo duplex completo. A diferencia de la comunicación de duplex completo, la comunicación en semiduplex es unidireccional. La comunicación en semiduplex generalmente son problemas de rendimiento debido a que los datos fluyen en una sola dirección por vez, lo que a menudo provoca colisiones. La Gigabit Ethernet y NIC de 10 GB requieren conexión full duplex para funcionar en el modo duplex completo. El circuito de detección de colisiones de la NIC se encuentra habilitado. Los duplex completos ofrecen 100% de eficiencia o eficacia en ambas direcciones, tanto transmisión y recepción. Esto da como resultado una duplicación del uso potencial del ancho de banda establecido. Dentro de la configuración de los puertos seguimos, dice que los puertos del switch se pueden configurar manualmente con parámetros específicos de duplex y de velocidad. Los comandos de configuración de interfaz respectivos son duplex y velocidad. La configuración predeterminada del duplex y velocidad para los puertos del switch en los switch Cisco 2960 y 3560 es automático. Los puertos 10, 100 y 1000 funcionan en modo semiduplex o semiduplex cuando esta configuración es de 10 o 100 megas y opera solo en modo duplex cuando esta configuración es de 1000 megas o 1 giga. La negociación automática es útil cuando la configuración de velocidad y duplex del dispositivo que se conecta al puerto es desconocida o puede cambiar. Cuando se conecta a dispositivos conocidos, como servidores, estaciones de trabajo dedicadas o dispositivos de red, la mejor práctica es establecer manualmente la configuración de velocidad y duplex. Al solucionar problemas de puertos del switch, es importante que se verifiquen las configuraciones de duplex y velocidad. Tomando en cuenta que si la configuración para el modo duplex y la velocidad del puerto del switch presenta incompatibilidad, se puede producir problemas de conectividad. Una falla de autonegociación provoca incompatibilidad de las configuraciones. Con esto, los puertos de fibra óptica, como los puertos 1000 base SX, solo funcionan a una velocidad predeterminada o definida y siempre son duplex completo. Entonces tenemos las configuraciones del puerto del switch en la capa física. Entonces tenemos el escenario ahí, donde vamos a conectar dos switches y dos computadoras. Dice que al ingreso del modo de configuración global, escribimos la palabra configure terminal, pasamos a la configuración de la interfaz y ponemos interfaz fast Ethernet 01, 02 hasta la 048, si tenemos de 48, 024 si tenemos los switches de 24 puertos. Configuramos la interfaz duplex y ponemos duplex full, la velocidad speed 100
Regresamos al modo privilegiado con la palabra add y guardamos la configuración con el comando copy running config startup config. El AutoMDisk, ¿sí? Se habilita el crossover automático de interfaz dependiente del medio. La interfaz de switch detecta automáticamente el tipo de conexión del cable requerido y configura la conexión adecuada. Al conectar a los switches sin la función AutoMDisk, los cables directos deben utilizarse para conectar a dispositivos como servidores, estaciones de trabajo o routers. Los cables cruzados se deben utilizar para conectarse a otros switches o repetidores. Con la característica AutoMDisk habilitada, se puede usar cualquier tipo de cable para conectarse a otros dispositivos y la interfaz se ajusta de manera automática para proporcionar comunicaciones satisfactorias. En los switches Cisco más modernos, los comandos del modo de configuración de interfaz de MDIS habilita las características. Cuando se usa AutoMDIS en una interfaz, la velocidad y el modo duplex de la interfaz se deben establecer en auto para que las características funcionen correctamente. Para examinar la configuración del AutoMDIS de una interfaz específica, use el comando show controller ethernet-controller con la palabra PHY. Para limitar los resultados a las líneas que se refieren a AutoMDIS, use el filtro include auto-mdis. Entonces, ¿cómo verificamos esto? Lo mismo. En la parte para mostrar la configuración de la interfaz, show interface y cuál interfaz quiero. La 01, la 02, la que yo necesito. Muestra la configuración actual. ¿Con qué comando? Con el show startup config. Muestra la configuración actual en ejecución, show running config. Muestra la información sobre el sistema de archivo flash, show flash. El estado del hardware y el software del sistema con el comando show version. La configuración actual en ejecución, show history. Y muestra información de IP de interfaz, el comando show IP interface para lo que es versión 4 y show IP versión 6 interface para lo que es versión 6. Muestra la tabla de direcciones MAC de lo que es el show MAC address table y también lo que es el show MAC address table. Para verificar la configuración de los puertos de un switch, como el comando show running config se puede utilizar para verificar que el switch se ha configurado correctamente de la salida abreviada de lo que muestra en el switch. Se muestra alguna información importante en la figura. Entonces vamos a tener que la interfaz va del 0 al 18, ¿sí? La configuración con la VLAN 99 de administración. La VLAN 99 configurada con la dirección IP 172.168.99.11.255.255.255.0 y con el web predeterminado establecido en las 172.17.29.1. Entonces, toda la información que me va a dar al aplicar el comando show running config, ¿sí? Y ahí me especifica lo que justo decía, la interfaz 99 o la VLAN 99, que está configurada con la dirección esta, con la MAC esta, y la IP address de versión 6 transformada con esta, con su slash y máscara, y por ejemplo, y por último, el default gateway con el que se va a comunicar, o el puerto de enlace. El comando show interface es otro comando de uso frecuente que muestra la información estadística y de estado sobre las interfaces de red de switch. El comando show interface se usa habitualmente cuando se configuran y se controlan los dispositivos de red. La primera línea de salida para el comando show interface, fase de la 018, indica que el interfaz 018 está activo, ¿sí? Lo que significa que está operativo. Más abajo, en la línea de resultados, se muestra el modo duplex, es full y la velocidad es de 100 megas. ¿Dónde voy a tener? Aquí. La velocidad, ¿sí? O acá en el último también voy a tener que es full duplex y tengo 100 megas. Problemas en la capa de acceso. El resultado del comando show interface se puede usar para detectar problemas frecuentes en los medios. Una de las partes más importantes de esta salida es la visualización de la línea y el estado del protocolo de enlace de datos, como se muestra en el ejemplo. El primer parámetro, fase de Ethernet, en el puerto 018 está activo.
Se refiere a la capa de hardware e indica si la interfaz está recibiendo una señal de detección de portador. El siguiente parámetro se refiere a la capacidad de enlace de datos e indica si se reciben los keyblades del protocolo de capa de enlace de datos. Según la base de resultados del Command Show Interface, los posibles problemas se pueden reparar de la siguiente manera. La interfaz está activa y el protocolo de línea está inactivo. Hay un problema. Puede haber una incompatibilidad en el tipo de encapsulación. La interfaz es del otro extremo y puede estar inhabilitado por error o puede haber un problema de hardware. Por otro lado, también puede ser que el protocolo esté en línea y la interfaz inactiva y no hay un cable conectado o existe algún otro problema de la interfaz. Por ejemplo, en una conexión directa, el otro extremo de la conexión puede estar administrativamente inactivo. Si la interfaz se encuentra administrativamente inactivo, se habilita manualmente con la configuración activa, ¿sí? Y vamos a tener que Show Interface Path de Ethernet de la 018, tenemos problemas y cuándo lo podemos solucionar. El resultado del comando Show Interface muestra contadores y estadísticas para la interfaz, como se muestra en la figura. ¿Sí? Ahí tenemos todas de errores, 0 paquetes, ¿sí? 235 colisiones, es ya información relevante en lo que es el puerto 18. Dentro de los problemas de la capa de acceso, al tener con el Show Interface vamos a tener error de entrada, fragmentación de colisión, fragmentación gigante, CRC, errores de salida, colisiones y colisiones tardías. Errores de entrada y salida de la interfaz. Input error indica la suma de todos los errores en los datagramas que se recibieron en las interfaces que se analizan. Estos incluyen los recuentos de fragmentos de colisiones, de fragmentos gigantes, de lo que no están almacenados en el buffer de CRC, de tramas de saturación e ignorados. Los errores de entrada que se informan con el comando Show Interface incluyen lo siguiente: run frames, las tramas de Ethernet que son más cortas que la longitud mínima permitida de los 64 bytes. Se llama run. La NIC en mal funcionamiento son la causa habitual de las tramas excesivas de fragmentos de colisiones, pero también puede deberse a colisiones. YANS, las tramas de Ethernet que son muy grandes, que el tamaño máximo permitido se los llama gigantes. La CRC es un control de errores. ¿Sí? En la interfaz de Ethernet y serie, los errores CRC generalmente indican un error de medios o cables, los cuales las causas más comunes incluyen interfaces eléctricas, conexiones flojas o dañadas o cableado incorrecto. Se aparecen muchos errores de CRC, hay demasiado ruido en los enlaces y se debe examinar el cable. También se deben buscar y eliminar las fuentes de ruido. Output error es la suma de todos los errores que impiden la transmisión final de los datagramas por las interfaces que se analizan. Los errores de salida que se informan con el comando Show Interface incluyen lo siguiente, lo que son colisiones y colisiones tardías. Las colisiones en operación HAL duplex son normales, sin embargo, nunca puede observar colisiones en una interfaz configurada por la comunicación en duplex completo. Colisiones tardías, una colisión tardía se refiere a una colisión que ocurre después de lo que se han transmitido 512 bits de la trama. La longitud excesiva de los cables es la causa más frecuente de las colisiones tardías. Otra causa frecuente es la configuración incorrecta del duplex. ¿Sí? Para solucionar los problemas que aplican que no hay conexión a una mala conexión o una mala conexión entre un interruptor y otro dispositivo, se sigue el siguiente proceso, generalmente se muestra en la figura. Aquí tenemos el comando Show Interface. Esta es la configuración que se debe subir, sí o no, tiene su proceso, y luego el problema solvente, sí o no, y se sigue el proceso respectivo. Para lo que es acceso remoto. Nos tomamos unos 10 minutos de receso y retomamos la conexión a la clase. Listo, Inge, gracias. Ya. Gracias, Inge.
Dentro del acceso remoto, ¿sí? Telnet utiliza el puerto TCP/23. Es un protocolo más antiguo que utiliza la transmisión de textos sin formato seguro, tanto de la autenticación del inicio de sesión, como de los datos transmitidos entre dispositivos de comunicación. Un actor de amenazas puede monitorear paquetes usando Wireshark. Por ejemplo, en la figura, el actor de amenaza captura el nombre del usuario. ¿Sí? ¿Cuál es? Externo. Y la contraseña CCNA en sesión Telnet. Con respecto a SSH, utiliza el protocolo TCP o el puerto TCP/22, proporciona una conexión de administración segura o encriptada a un dispositivo remoto. El SSH debe reemplazar a Telnet para las conexiones de administración. SSH proporciona seguridad para las conexiones remotas mediante el cifrado seguro mientras se autentica a un dispositivo y también para los datos transmitidos entre los dispositivos que se comunican. La figura muestra una captura de Wireshark de una sesión SSH y proporciona una conexión de administración segura encriptada a un dispositivo remoto. Sin embargo, a diferencia de Telnet, con SSH el nombre de usuario y la contraseña están cifradas. Para verificar que el switch admite SSH, ¿sí?, se muestra con el comando show version y nos va a dar la interpretación. El switch debe usar una versión de software que sea iOS, que incluya características y capacidades de encriptación. Utilice el comando show version en la versión para ver que iOS está ejecutando el switch. Un nombre del archivo de iOS que incluye la combinación K9 admite características y capacidades criptográficas o cifradas. En el ejemplo, como se muestra, la sale el comando show version. Y tenemos nuestra versión. Si no, se hace la configuración SSH. Antes de configurar SSH, el switch debe tener configuración o configurado como mínimo un nombre de host único y los parámetros correctos de conectividad de red. En el paso 1, verificamos la compatibilidad de SSH con el comando show IP SSH para verificar que el switch sea compatible con SSH. Si el switch no ejecuta un iOS que admita características criptográficas, este comando no se reconoce. En el paso 2, se configura el dominio IP, configura el nombre de la dirección IP de la red, mediante el comando IP domain name global, configure mod. Genere pares de claves RSA, la generación de un par de claves de RSA, activa automáticamente lo que es el SSH. Use el comando cryptocrate, generate RSA, modo de configuración global. Para eliminar el par de claves RSA, use el comando cryptocrate, 0 RSA de modo de configuración global. Después de eliminar el par de claves de RSA, el servidor SSH se deshabilitará automáticamente. Como cuarto, la autenticación del usuario. El servidor SSH puede autenticar usuarios localmente o usar un servidor de autenticación. Para usar el método de autenticación local, cree un par de nombres de usuario y contraseñas con el comando username secret, password, de modo de configuración global. Configure las líneas BTY, habilita el protocolo SSH y las líneas BTY utilizando el comando de modo de configuración transport input SSH. Use el comando line BTY de modo de configuración global y luego el comando login local, el modo de configuración de línea para requerir la autenticación local de las conexiones de SSH mediante la base de los datos de nombres de usuarios locales. Y por último, tenemos que se activa el SSH versión 2 de manera predeterminada. SSH admite la versión 1 y 2. Al admitir ambas versiones, esto se muestra en la salida como compatible en la versión 2. Show IP SSH. Habilita la versión SSH mediante el comando de configuración global IP SSH versión 2. La verificación del SSH en este sistema operativo se usa en clientes SSH como PuTTY para conectarse a un servidor SSH. Por ejemplo, suponga que se configura lo siguiente: SSH está habilitado en el interruptor 1, en el switch 1, la interfaz VLAN 99 con la dirección 172.17.99.11 en el switch 1, en la PC 1 con la dirección 172.17.21, 99.21, mediante un emulador de terminal
inicia una conexión SSH a la dirección IP versión 4 de la parte virtual de la VLAN del Switch 1 desde una PC1. Cuando está conectado, se solicita al usuario un nombre de usuario y una contraseña como se muestra en el ejemplo. Con la configuración de ejemplo anterior, se introduce el nombre del usuario admin y la contraseña SCCNA. Después de ingresar la combinación correcta, el usuario se conecta a través de SSH a las interfaces de líneas de comando en el switch 2960. Para mostrar los datos de la versión y de la configuración SSH en el dispositivo que configuró como servidor SSH, usa el comando showIP SSH y vamos a tener la información. ShowIP SSH, donde el SSH está habilitado y en una versión 2. ShowIP SSH, ¿sí? Me va a mostrar la tabla donde yo tengo configurados los de SSH. Configuración básica de un router es básicamente la misma configuración básica que hicimos en lo que es un switch. Cambiamos nombres, líneas de consola, password, cargo, salgo, configura la línea BTY, el password y la clave, lo cargo, salgo y encripto la clave. La configuración del banner o del mensaje, de la misma manera, banner mode, ¿sí? Proporciona notificaciones legales de acceso no autorizada cuando se muestre en el ejemplo. Para guardar los cambios del router, como se muestra en el ejemplo, es el comando show running config startup config. Topología dual. Una característica que distingue a los switches de los routers es el tipo de interfaces que admite cada uno. Por ejemplo, los conmutadores de capa 2 admiten solo una LAN. Por lo tanto, tiene múltiples puertos fase Ethernet o giga Ethernet. La topología de pila dual de la figura se utiliza para demostrar la configuración de las interfaces IP versión 4 e IP versión 6 de router. Entonces, aquí tengo. Antes yo no tenía esto, ¿no es cierto? Ahora ya comienzo a tener la configuración entre routers, que es muy distinto, porque ahora tengo seriales y gigas. Los routers admiten LAN, redes LAN y WAN, que pueden interconectar distintos tipos de redes. Por lo tanto, admiten muchos tipos de interfaces. Por ejemplo, los ICRG2, ¿sí? Los gigas, tienen una o dos interfaces gigas de Ethernet integradas y ranuras para tarjetas de interfaz QAM de alta velocidad, para admitir otros tipos de interfaces de red, incluidas las interfaces seriales de SL y de cable. Para que una interfaz esté disponible, debe cumplir los siguientes requisitos: configurado con al menos una dirección IP, utilizando el comando de configuración IP address, la dirección IP y la máscara. Y para versión 6, ¿sí? La dirección IP versión 6 con su prefijo. Activa la interfaz. Las interfaces LAN y WAN no están activas, ¿sí? Por eso se utiliza el comando no shutdown para poder levantar o poder tenerlas activas. Es como encender la interfaz. La interfaz también puede estar conectada a otros dispositivos para que la capa física se active. La descripción, opcionalmente las interfaces también se puede configurar con una breve descripción de hasta 240 caracteres. Es aconsejable configurar una dirección en cada interfaz de las redes de producción. Los beneficios de las descripciones de la interfaz se obtienen rápidamente, ya que son útiles para solucionar problemas e identificar una conexión de terceros y la información de contacto. Entonces aquí tenemos la configuración de la interfaz R1 en el switch 1, que voy a configurar la interfaz Giga Ethernet 000 con la dirección IP, con su máscara, la parte de versión 6, ¿sí? Describe lo que es la LAN 1 y pongo no shutdown, levanto la interfaz y salgo. Y hago lo mismo para la 001 y la interfaz serial 000. ¿En cuál? En este. 000, Giga 001 y el serial 010. Las interfaces de LUBAC. Otra configuración común de los routers Cisco es la habilitación de una interfaz LUBAC. La interfaz de bucle intervenido es una interfaz lógica interna del router. No está asignada a un puerto físico y nunca se puede conectar a ningún otro dispositivo. Se lo considera una interfaz de software que se coloca automáticamente en estado APA, siempre, o activo, siempre que el router esté en funcionamiento.
La interfaz LUPAC es útil para probar y administrar un dispositivo Cisco BIOS, ya que asegura que por lo menos una interfaz esté siempre disponible. Por ejemplo, se puede usar con fines de prueba, como la prueba de procesos de routing interno, mediante la emulación de redes detrás del router. Las interfaces de bucle invertido también se utilizan comúnmente en entornos de laboratorio para crear interfaces adicionales. Por ejemplo, puede crear varias interfaces de bucle invertido en un router para simular más redes con fines de parte práctica de configuración y de pruebas. Las direcciones IP versión 4 para cada interfaz LUPAC debe ser única y no la debe usar ninguna otra interfaz. En este plan de estudios, a menudo usamos esta interfaz de bucle invertido para simular un enlace a Internet. El proceso de habilitación asignado de una dirección LUPAC es la siguiente. En el router, dentro de la configuración, la interfaz LUPAC, el número, la IP y la dirección address con su máscara. Para verificar las redes conectadas, existen varios comandos que se pueden usar para verificar el funcionamiento y la configuración de una interfaz. Los siguientes comandos son especialmente utilizados para identificar rápidamente el uso de una interfaz, como por ejemplo show IP, interface brief y show IP versión 6 brief. Estos muestran un resumen de todas las interfaces, incluidas las IP versión 4 y IP versión 6, de las interfaces y estado operacional actual. Show running config interface ID. Esto muestra el comando aplicados en las interfaces especificadas. El show IP routes y show IP routes versión 6 muestra el contenido de la tabla del routing del IP versión 4 almacenada en la RAM en el IO Cisco 15. Las interfaces activas deben aparecer en la tabla de routing con dos entradas relacionadas especificadas con el código C y L de local. La versión anterior del IO solo aparece una única entrada con el código C. Entonces, si yo aplico el comando show interface brief, voy a tener todo lo conectado, los gigas y las seriales. Al de interface brief lo mismo, pero con dirección IP versión 6, donde me da la dirección IP que yo voy configurando y por ejemplo el serial 011 no está asignado nada, solo está habilitado el giga 000, el giga 001 y el serial 010 con su configuración. Para verificar direcciones locales y multidifusión de vínculo IP versión 6, se utiliza el comando show IP interface brief, donde me va a dar ahora todo lo mismo, pero con respecto a cada puerto o cada interfaz relacionado a lo que es IP versión 6. El resultado del show running config startup muestra los comandos actuales aplicados de la interfaz. Los dos comandos siguientes se usan para recopilar información más detallada sobre la interfaz. Dentro del show interface muestra la información de la interfaz y recuento de flujo de paquetes para todas las interfaces en este dispositivo. El show IP interface y el show IP versión 6 interface muestra la relación entre IP versión 4 e IP versión 6 para todas las interfaces del router. Entonces aquí yo entro el giga, el show running config start interface del 001 que me da, que en el 001 es una descripción de enlace en la LAN 1 con su máscara, con su dirección IP que es negociable, automático, y tengo mi dirección IP versión 6 con su slash y finalizo. La verificación de rutas, ¿sí? La salida de los comandos show IP route y show IP versión 6 route relevan las tres entradas del router conectado directamente a las tres entradas de interface de rutas del host local, como se muestra en el ejemplo. La ruta de host local tiene una distancia administrativa de 0, también tiene una máscara de 32 y una IP versión 4 y una máscara de 128. Entonces, al yo aplicar el show IP routes, voy a tener toda la información, ¿sí? De ejemplo, de la dirección 192.168.1.0/24, tengo que dos subneteos, dos máscaras, por ende, ¿sí? Conectadas directamente a la 00 y la 01 a estas direcciones IP. Y lo mismo puede ser por abajo. Las verificaciones de rutas, una se junta una letra a una ruta dentro de la tabla de enrutamiento, indica que se trata de una red conectada directamente. Entonces, ¿cuáles tenemos conectadas directamente? Esta y esta. El filtro de resultados del comando show. Los comandos que generan varias pantallas de resultados
se pausan al cabo de 24 líneas de manera predeterminada. Al final del resultado detenido, se muestra el texto more. Se presiona Enter, se muestra las siguientes líneas y se presiona la barra espaciadora. Se mostrarán los siguientes grupos de líneas. Utiliza el comando terminal length para especificar la cantidad de líneas que muestra. Un valor 0 evita que rompa una pausa entre las pantallas de resultado. Otra característica muy útil que mejora la experiencia del usuario en el CLI es el filtrado de salida del comando show. Los comandos de filtrado pueden utilizar para mostrar secciones específicas de los resultados. Para habilitar el comando de filtrado, introduzca una barra vertical después del comando show y a continuación introduzca el parámetro de filtrado y una expresión de filtrado. Hay 4 parámetros de filtrado que se pueden configurar después de la section, include, exclude y begin. Funciones de historial de comandos. Para proceder los comandos en el buffer de historia, presione control P o la tecla Up Arrow. El resultado de los comandos comienza con el comando más reciente. Repite la secuencia de teclas para recuperar secuencias. Los comandos más antiguos. Para volver a los comandos más recientes con el buffer historial, presiona control N o la tecla Down Arrow. Repite la secuencia de teclas para recuperar sucesivamente los comandos más recientes. De manera predeterminada, el historial de comandos está habilitado y el sistema captura las últimas 10 líneas de comando. En el buffer historial, utiliza el comando Show History para verificar el contenido del buffer. También es práctica aumentar la cantidad de líneas de comando que registra el buffer de historial solamente durante la sesión de terminal actual. Utilice el comando terminal History Size, el modo ejecutable del usuario, para aumentar y reducir el tamaño del buffer. Y con eso acabaríamos lo que es el módulo número 1 y podríamos hacer una práctica en la próxima clase de configuración de un router. Sí, luego ya veremos escenarios mucho más complejos, como es el que se mostró en la figura, donde ya podremos hacer simulaciones de redes WAN, ¿sí?, para poder tener una conectividad entre diferentes dispositivos. Eso nomás, chicos, por el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Si no, ahí nos quedamos.